Hola hermano, muy buenos días. Hoy vamos a estar viendo el Salmo 51, vamos a estar reflexionando en él. Les pido que por favor den pausa a este video, lean el pasaje del Salmo 51 y nos vemos entonces para reflexionar juntos. Buen día, iglesia. ¿De Buenas y qué frescas forma mañanas. fue que se presentó David realmente delante de estaba Dios? herido, se sentía culpable por esto. Todos conocemos este salmo como el salmo del arrepentimiento. David se arrepiente delante de Dios de su pecado con Betsabé, la esposa de Urías. Él se acostó con ella estando Urías en la guerra y después luego a través de diferentes trampas dejó a Urías expuesto para que muriera. Hoy podríamos reflexionar sobre el arrepentimiento y podríamos hablar muchos temas al respecto. Por ejemplo, la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Podríamos hablar también qué resultados hay en el arrepentimiento, cómo Dios actúa con su gracia a través del arrepentimiento. ¿Qué nos permite arrepentirnos? Podríamos hablar muchas cosas hoy para reflexionar en este devocional. Pero estaba pensando en una pregunta al leer este pasaje. Una pregunta tal vez más filosófica, pero es esta. ¿Por qué deberíamos arrepentirnos? Pensaba en David como rey. Él podría haber negado a Natán, podría haberlo puesto preso o asesinado, o podría simplemente haberse defendido, pero no lo hizo. Él se arrepiente, se da cuenta del pecado que había cometido y de que el profeta Natán lo único que le estaba mostrando era lo que él había hecho y cómo había dado la espalda a Dios. Tratemos entonces de responder a esta pregunta. ¿Por qué deberíamos arrepentirnos? Leyendo el pasaje pude encontrar por lo menos 4 respuestas a esto. La primera respuesta que podemos dar es que debemos arrepentirnos porque el pecado nos aleja de Dios, rompe la relación que tenemos con Dios. Ya no podemos orar de la misma manera, ya no podemos leer la Biblia de la misma manera. David le pide a Dios en el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados. Es que el pecado y Dios no son compatibles. Por ende, cuando nosotros estamos en pecado, practicando el pecado, cada vez nos vamos alejando más de Dios. En segundo lugar, deberíamos arrepentirnos porque el pecado daña nuestra relación con otras personas. Porque ya dejamos de ser luz, ya dejamos de ser personas con un buen testimonio y que enseñen verdades. Ahora empezamos a cada vez estar pensando más en nosotros mismos, siendo cada día más orgullosos y por ende empezamos a tener problemas con la familia, problemas en el trabajo, nos amargamos fácilmente, nos enojamos con mucha más facilidad, estamos frustrados y dejamos de ser luz. Miren lo que dice en el versículo 13 David. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David dice, ahora que me estoy arrepintiendo, voy a guiar a aquellas personas que no te conocen para que se conviertan a ti. Esto es lo que podemos hacer cuando estamos con Dios. Cuando no estamos con Dios porque estamos practicando el pecado, porque esto nos empieza a alejar de Dios, entonces ya no somos luz. Y esto hace que rompamos la relación con otras personas también. En tercer lugar, deberíamos arrepentirnos porque el pecado daña la creación de Dios. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en este mundo el pecado de las personas ha llevado a matar niños por nacer, a hacer grandes atrocidades en el mundo y el pecado termina dañando la creación de Dios, hasta el propio planeta, a través del orgullo de poder enriquecerse uno, terminan contaminando y terminan haciendo mucho daño. Muchas veces el pecado daña la propia naturaleza, la propia creación de Dios. Y en cuarto lugar y último, deberíamos arrepentirnos porque el pecado nos daña a nosotros mismos. Queremos ser felices, queremos vivir en paz, queremos tener esperanza, queremos tener gozo, queremos tener una familia que pueda vivir en paz, que pueda crecer. Queremos que nuestros hijos estén orgullosos de nosotros.
Queremos que nuestra esposa se sienta feliz a nuestro lado. Si cuando practicamos el pecado, todas esas cosas se empiezan a alejar. Porque el pecado nos empieza a consumir, nos empieza a arrastrar, nos hace esclavos. Y simplemente ya no decidimos nosotros, decide por nosotros. Pero hay una decisión que sí podemos tomar hoy, si estamos en pecado, y es caer delante de los pies de Dios, arrepentirnos, porque Él puede hacer de nosotros vidas nuevas, Él puede restituirnos, Él puede darnos aquello que hemos perdido. Volvamos a Dios, es mucho lo que perdemos cuando estamos en pecado, por eso deberíamos arrepentirnos. David entonces dice en el versículo 12, lo que todos nosotros queremos: devuélveme el gozo de tu salvación. Pidámosle a Dios, devuélveme el gozo de tu salvación. Arrepintámonos de nuestros pecados. Él nos está esperando. Que Dios los bendiga mucho.